Siendo este el segundo día del presencial y habiendo hecho muchas horas de clase ayer, lo que vamos a hacer hoy en un estilo muy propiamente helenístico es empezar con un segundo proyecto. Toda esta sección presencial del curso. Mi idea es, y digamos, particularmente para los que estén apreciando ahora, probablemente muchos sí lo van a apreciar de esta manera, dada la longitud de las grabaciones, aprovechar que su cerebro tuvo tiempo de dormir y reacomodar toda esta información de una manera que esté un poco más ordenada de la velocidad que vimos ayer y retomar mucho lo que dijimos y entenderlo. Y después vamos a ir al último baño de patas, en donde vamos a poder aplicar todo esto y pensarlo de una manera más informada y más clara. Porque lo que hicimos ayer con el himno Apolo y el himno Calima, el himno de Delos, fue un medio de marchanda, apurado, medio desorganizado. Y eso fue medio propósito. Porque son dos himnos muy largos, muy complicados y muy estudiados. Y para entender lo que está pasando se necesita estar muy adentro. Pero el himno Baño de Palas es un himno que, si bien está también muy estudiado, nos ofrece la posibilidad de ver el procedimiento de una manera más legal. Y lo interesante es que lo vamos a poder contrastar después con el himno de Igilio 22 de Dios, que es el himno de los dioses. Y ese himno de Igilio 22 nos va a permitir ver una cosa completamente distinta de la relación con la tradición de un autor helenístico. Porque Teócrito hace algo totalmente diferente de Calimaco con la tradición hipnótica. Y ha traído una atención equivocada, pero también lógicamente parece un solo himno. Bueno, son tres en la colección, pero el más claramente himno de Dios. Entonces, vamos a arrancar otra vez con el contexto cultural, el contexto histórico, y vamos a ir yendo de nuevo hacia el problema del himno y el problema de la performance. Recordemos una vez más que el problema central con lo que estamos lidiando en el curso es el problema, como digo, de la performance, pero particularmente el desafío que presenta el cambio cultural del periodo helenístico a la hora de producir poesía en una cultura en donde la poesía se define en función del contexto en el que se produce y en el que se ejecuta. Esto yo lo dije y elaboramos sobre esto, pero ahora que vamos a verlo más actualmente, lo quiero decir de manera clara y contundente. A lo largo de esta primera media hora, probablemente va a ser todo decir lo mismo que dije ayer a lo largo de 3 horas en frases. El gran problema que se encuentra con el simbolismo helenístico es que la naturaleza de la poesía que hereda, de la tradición que hereda, está definida por el lugar para el que está pensada y el contexto en el que se produce. Y los contextos en el que el poeta helenístico puede producir poesía no son los mismos que los de la tradición heredada. Por lo menos a grandes rasgos. Por supuesto, un píndaro puede tener la oportunidad de un píndaro. Un Calímaco podría tener la oportunidad, y yo lo tuve, con un inicio de estilo pindárico, pero es la excepción, no la regla. Lo veíamos ayer con Apolonio. Apolonio puede producir épica, heroica, pero no es un rapsoda. Y él nunca puede ser un rapsoda. Entonces, eso implica un desafío en términos de cómo encarar la naturaleza compositiva que supone desarrollar algún tipo de técnica para lidiar con eso en principio. La herramienta que proponíamos como forma para lidiar con esto era la incorporación del contexto de performance en el propio texto poético. La definición del texto, que es lo que veíamos en esa primera línea de esa política de Apolonio, también en la primera línea del himno de Delos, la primera línea del himno de Apolo, todos estos inicios en donde el texto se declara a sí mismo como lo que es. Que es algo que si ustedes van a la poesía anterior no está. Porque si tienen un comienzo formalizado para la épica, por ejemplo, es un comienzo formalizado para la épica que no dice yo soy épica, simplemente es el comienzo como de la épica. Se declara el tema del que se va a cantar, punto.
Los himnos tienen comienzos formulaicos, los himnos sométicos tienen comienzos formulaicos, pero simplemente es porque son himnos rapsódicos y comienzan formulaicamente. Si van a los textos controlados históricos de Calímaco, de la ética, los comienzos son extremadamente variados, no empiezan diciendo yo soy un himno, que es lo que hace el himno Apolo con esa presentación del ritual medio de lo grupo y lo vamos a volver a ver en el himno a Palas. Todo esto se configura en un contexto cultural que también es problemático porque, y hoy vamos a volver muy especialmente sobre este problema, a lo largo de todo el día, pero sobre todo en la parte de Calímaco, porque es un contexto donde las tradiciones culturales locales de las ciudades griegas y de los griegos no son accesibles. Están, pero son simplemente tradiciones que se han transmitido y que se han conservado a través de la escritura y a través de la coexistencia de muchos griegos de diferentes orígenes culturales en un mismo lugar, específicamente en Alejandría, pero después vamos a ver también en otros lados. No, muy poco vamos a ver en otros lados, pero casi nada. Lo que configura la pregunta, una pregunta que además es parte del programa cultural de autonomía, que es cómo definir la identidad griega. Esto es algo que ayer mencioné, pero no tocamos demasiado, excepto quizás al pasar cuando hablábamos de los múltiples mitos que se configuran dentro del himno Apolo. Y esta idea de construir un Apolo que abarque muchos aspectos de su propia tradición. Observen también que si pensamos en la colección de Calímaco como un todo, ese comienzo del himno a Delos y el comienzo del himno Apolo, uno definiéndose como un himno dórico y otro definiéndose como un himno jónico, es también una forma de abarcar la identidad griega en una forma comprensiva. En la misma colección tenemos un himno que es evidentemente jónico y un himno que es evidentemente dórico. Una misma colección de un mismo autor. Y eso es una forma de recuperar identidad griega, que es la multiculturalidad helenística metida en un rollo de papiro. Digo, literalmente, en un rollo de papiro. Todas estas problemáticas son problemáticas sobre lo que es evidente que los autores helenísticos reflexionaban. Y nosotros simplemente empezamos a rascar la superficie de estos temas. Pero al mismo tiempo que reflexionaba sobre esto, y lo vamos a ir viendo hoy, se les presentaban como oportunidades de desarrollo político. Porque, ¿cómo podría haber solucionado un poeta helenístico? Y probablemente se hizo el problema del contexto de performance. Bueno, voy a componer un poema con un festival en Alejandría. Y de hecho vamos a ver algo de esto en Teócrito, en el libro 15, cuando en el mismo Don Canto de las Adonis mencionaba ayer en el grupo, en la inclusión de los himnos insertos, y aparte de himnos insertos, mencionaba el himno inserto Adonis en el libro 15. Bueno, y eso es un canto hímnico que está en el contexto de un festival en Alejandría. Y el himno es un himno Adonis en el contexto de un festival en Alejandría y está compuesto para eso. Y es evidente que hay un montón de estos. Si uno de otros de los himnos que mencionábamos ayer, vamos a ponerlo. Tiene un recurso, el himno Cleantes a Zeus, es también un himno que simplemente se apoya en la tradición de himnos homéricos para hacer una declaración filosófica. El himno de Aristóteles a la Lectura es algo parecido, por eso están ahí los juntitos. Son dos himnos que no están preocupados por su contexto de performance, simplemente están recuperando una tradición para hacer una declaración filosófica al estilo de un Parménides o al estilo de un Pedro, que se quiere. Entonces, los desafíos son también de oportunidades, crisis, diríamos. Y lo que vamos a estar tratando de ver hoy, a lo largo del análisis tanto del himno Orlando de Palas como del libro 22, es dos estrategias
radicalmente diferentes sobre cómo aproximarse a este uso de la oportunidad y cómo relacionarse con la tradición heredada para generar algo nuevo. Repasemos un poco, y porque va a ser importante, ahora cuando veamos el Indorreño de Palas, cómo la problemática específica del caso de los signos de Calímaco. Si recuerdan, nosotros hablábamos de una diferencia, bueno, quiero que pensén que recuerdan, no fallan. La diferenciación entre himnos miméticos y no miméticos. Y hablando todo de cuando analizábamos el himno Apolo y el himno Adelos, en los dos casos hicimos un movimiento similar, pero simétricamente inverso, ¿no? Simétricamente para. Bueno, sí, pongámosle. El himno a Apolo, que lo pensábamos que era mimético, también observábamos que esa imitación de esta supuesta imitación de un movimiento de performance también incluía una serie de aspectos narrativos del himno no mimético, que lo alejaba y lo hacía más universal, sobre todo en el cierre, cuando el tema de la rendición de los tonos. La idea de que se está imitando un ritual se contrasta con ciertos recursos que el himno tiene para que no parezca que se está imitando un ritual. Y en el caso del himno Adelos, mencionaba cómo la mención de los Ptolomeos en la profecía hacía que la universalidad supuesta del himno rapsódico médico se contrastara con el hecho de que, bueno, se está describiendo una ocasión específica o una situación específica como parcialmente. Y de hecho, ayer me di cuenta, después me di cuenta, ese comienzo, que nos notábamos, postura. Con las palabras iniciales, ten gerente la debe ser un museo, con las primeras palabras, ¿no? A las sagradas Delos, las cícladas alabadas en himnos de parte de las musas. Uno incluso podría pensar eso como una firma, interpretando esto como la presentación de una procesión a Delos de las cícladas hacia Delos, financiada por el museo, o de parte de un poeta del Museo de Alejandría. Y el museo es donde estaría la clave, ¿no? Y esto definiría una ocasión, y sería un guiño a la idea de que esto es una ocasión. Y se conecta muy bien con el halago de Ptolomeo, porque justamente la idea de que esto proviene del museo, por supuesto, es museo desde las musas, no del museo, pero se entiende el juego. Sería una firma de una ocasión que remite a, básicamente, a los peles de Píndaro. Y de hecho ya lo puedo hacer como mostrar, ya tenemos tiempo. Si ustedes van a la manera en que se editaban los pedales de Píndaro, ¿cómo es Píndaro? No tengo Píndaro, ¿no? No tengo Píndaro. No se lo puedo buscar. Se los doy para la próxima. Bueno, lo pueden buscar igual. El título de los pedales de Píndaro es esto: para Apolo, el Delos, o para Delos, o para en una procesión a Delos, de parte de los Eginetas, de parte de alguien. Y no es tan distinto a esto que hace Calímaco con las primeras palabras del libro de Delos. Entonces, esta oposición entre mimético y no mimético se problematiza o es problematizada cuando analizamos los signos. Y de hecho, la tesis de Alejandra, si ustedes la leen, es un trabajo sobre los signos miméticos y su posible interpretación performativa. Y la idea de que en realidad no son textos no pensados para la performance, son textos pensados para su performance en ciertos contextos rituales y no pueden considerarse simplemente no performativos. Pero acá está la cuestión,
y vamos, insisto, a ver muy transparentemente en el caso del mismo tamaño de pares. El problema de la oposición mimético y no mimético no es el hecho de que los signos hacen todo lo mismo, más o menos. Porque como decíamos, como decía ayer, la oposición entre miméticos y no miméticos, llamémosla como la llamemos, existe. Está, es muy evidente y no se puede negar esa oposición, porque son signos que se ven diferentes, hacen cosas diferentes por más que uno no le guste la oposición. El problema es la terminología y la manera de concebir esa oposición. Porque lo que están haciendo es distinto, pero no es que unos imitan un ritual, o mejor dicho, no es que unos imitan una performance y otros no imitan una performance. Porque, y no podemos enfatizar esto suficientemente, todos los poemas griegos son performativos antes del periodo helenístico, por lo menos. O sea, no existe el concepto de un poema no performativo, no existe en Grecia. Y esto va a ser, este no existe, va a ser un tema fundamental ahora a la hora de interpretar los signos que vamos a interpretar hoy. Porque el error crítico radica en la idea de, ok, hay una diferencia entre el himno homérico, que es una cosa que alguien escribió y se lee, y el himno de Píndaro, que es un ritual que alguien va y lleva y canta. Porque eso no es así. El himno homérico es un himno que alguien canta en un ritual, o en donde sea. Y algo similar sucede con el problema de la identidad griega. Y es interesante, lo vamos a ver, segundo baño de palas otra vez, con la solución que se le da a algunos problemas que el himno presenta respecto a la ubicación cultural que está construyendo. Porque cuando nosotros hablamos de la construcción de identidad griega, tenemos que recordar siempre que la identidad griega se construye. Cuando decimos que se construye la identidad griega del periodo helenístico, no es una manera de decir. No es simplemente una palabra que puede reemplazarse por otra. La identidad griega no existe antes del periodo helenístico. Entonces, se tiene que construir, se tiene que hacer un ejercicio de construcción. Y ese ejercicio de construcción supone el establecimiento de varias cosas. Un corpus de tradiciones, rituales, un corpus de mitología común, un corpus de conocimiento. Eso nos va a tocar más adelante, al día de hoy. Y en buena medida, esto se conecta con el hecho de que estos poetas helenísticos, muchos de estos poetas helenísticos, tenían una función educativa, literal, una función educativa literal. Todos los museos de Alejandría y probablemente todos los miembros intelectuales de la corte de los Ptolomeos y del resto de las cortes helenísticas tenían como tarea profesional enseñarle a los jóvenes de esas cortes. Educarlos desde lo más básico, de escribir, pero también instruirlos en, bueno, ¿qué necesitas saber para ser un soberano efectivo, para ser un noble, un cortesano competente? Y eso supone, como todos los que hemos dado clases sabemos, armar un programa. Y armar un programa cuando uno tiene docenas o cientos de papiros con tradiciones culturales y mitos y versiones de mitos, supone recortar y elegir y definir. Típicamente, esto yo no lo mencioné ayer, pero es importante recordarlo, típicamente la configuración del canon de poesía griega se ubica en el periodo helenístico. O sea, son estos poetas que recortan los cánones de la poesía griega en términos de, bueno, qué es lo que hay que leer. Y a veces uno se olvida un poco de que este trabajo de recorte del canon no es un trabajo de orden de decir, a mí lo que me parece que está bueno es esto y todo lo demás me parece feo. Era una necesidad, de la misma manera que cuando uno arma un programa de una materia cuatrimestral y dice, bueno, a ver, no puedo meter todo. O sea, no puedo decir, quiero dar toda la poesía helenística, vamos a hablar de este seminario, ya estamos en la poesía
hablando de poesía lingüística, vamos a hacer un poco de metatextualidad. Si voy a armar un programa de un seminario de poesía lingüística y quiero incluir desde la épica de Apolonio hasta la bucólica de Teócrito, pasando por todo lo que hay en el medio, no podemos ver en detalle los 6 signos de Calímaco, porque sería imposible. Entonces tengo que decidir qué himnos voy a incluir. Ahora, esta presión para nosotros es un tantito ociosa en buena medida, porque si bien es cierto que no podemos incluir esto en una clase, también es cierto que el material está disponible, lo podemos consultar, y hay bibliografía que podemos consultar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la presión por recortar un canon en todo el periodo premoderno es económica, es operativa. El tiempo físico que toma producir un libro es inmenso y eso implica que elegir qué se va a copiar es una decisión muy importante. Cuando el poeta helenístico decía, bueno, vamos a conservar 17 libros de Píndaro, posiblemente está recortando otras cosas de Píndaro que no había, o que estaban peor conservadas, o que consideraba que no eran de Píndaro. Otros poetas líricos que no les parecían tan significativos o no tan importantes, pero los está recortando en términos de qué es lo que vamos a conservar y qué es lo que vamos a seguir copiando. Y qué es lo que van a tener que copiar las personas que se van a dedicar a copiar. Porque producir un libro es inmenso el tiempo que toma. Imagínense lo que toma escribir la idea, cuando yo quiero decir escribir físicamente, sentarse y escribirla entera. Y eso es un costo económico y de tiempo que supone un proceso de elección. Y es un proceso de elección que inevitablemente se va a filtrar en la manera de concebir la forma de hacer poesía. Piensen en la relación que tiene Borges con la literatura inglesa, ¿no? Cómo la literatura inglesa está todo el tiempo colándose en la literatura de Borges de manera mayormente consciente, pero posiblemente también algunas cosas no conscientes. Porque si estás todo el día trabajando con algo, no puedes evitar que ese algo determine la forma en que vos producís, incluso cuando no estás hablando de ese algo. Ayer mencionábamos que Calímaco había producido Las Pínaques, que es este gran volumen compilando toda la literatura anterior. Yo dije toda la literatura anterior, pero es altamente improbable que fuera toda la literatura anterior. Estas Pínaques probablemente eran un programa de lo que uno tenía que saber para saber literatura griega. Y eso ya supone un proceso de recorte que también se va a manifestar en la construcción de cada uno de los textos y, en el caso de los himnos, en la selección de las versiones mitológicas y la manera de presentar las versiones mitológicas de los himnos. Entonces, ahora, ¿cómo se configura cómo se relaciona esta problemática con el contexto de performance? Porque el contexto de performance es el espacio donde se recibe la herencia cultural. Cuando nosotros decimos el problema de la poesía helenística es el problema de la performance, no estamos diciendo solamente, bueno, querían componer un himno pero no había festivales. Porque había festivales, obviamente había festivales. El problema no es ese, el problema es que el proceso de enseñanza de todos los griegos a lo largo de los siglos y siglos y siglos anteriores al periodo helenístico era ir a escuchar poesía. Entonces, la construcción de estos contextos de performance es la construcción de un contexto educativo. Y enseñar cómo es un ritual, cómo es un canto prosódico, y todo lo otro que vamos a ver, no voy a adelantar más que esto, es también enseñar la tradición cultural y ubicarse en esa tradición cultural. Y al mismo tiempo, porque esto es poesía de corte, y hay una dimensión de mostrar que yo manejo el tema y puedo hacerlo mejor, hay una presión por superar esa tradición, no por reproducirla. Y ese es el desafío constante en el que se encuentra el poeta helenístico. Tengo que ubicarme dentro de la tradición, preservando la tradición, pero al mismo tiempo tengo que superar la tradición. Que en última instancia, cuando uno lo dice así, sería como un ta, y sí, es como básicamente lo que hacen todos los autores de toda la literatura universal de todo el tiempo. Con una salvedad,
Y es que todos los autores de toda la literatura universal de todo el tiempo no tienen la idea de autoconciencia de lo que están haciendo que les propuesta el periodo helenístico. Y no todos lo tienen por el simple hecho de que no todos viven en un periodo de cambio cultural como es el periodo helenístico. Sí, Sófocles, Píndaro también tenían que pararse frente a su tradición y retransmitirla e innovar. Eurípides todo el tiempo está innovando sobre su tradición y también retomándola. Pero el problema es que para Eurípides, para Sófocles, para Píndaro, era parte de un proceso natural de, sí, me toca componer una tragedia, tengo que continuarla, debo de hacer mi propia tragedia y cómo hago para hacer que esto funcione. Pero el pensamiento de, ok, mi rol en la cultura es este, es algo que recién vemos en el periodo helenístico. Y en ese sentido, el periodo helenístico es un periodo, lo voy a decir ahora, lo mencionábamos ayer fuera de la clase, y lo voy a decir ahora porque no lo dije ayer. El periodo helenístico es un periodo que se parece mucho más al siglo XX que cualquier otro periodo de la historia cultural premoderna y moderna en muchos sentidos. Porque así como en el siglo XX, el poeta, el escritor, típicamente es una persona que tiene detrás un conocimiento técnico sobre la naturaleza de la literatura y una reflexión técnica sobre la naturaleza de la literatura que no encontramos en periodos anteriores, o por lo menos no la encontramos de la misma manera. Una persona que interviene sobre la propia naturaleza de la literatura porque entiende qué es lo que está haciendo al intervenir sobre la naturaleza de la literatura. El poeta helenístico interviene en la naturaleza de la literatura porque entiende qué es lo que está haciendo en la naturaleza de la literatura. Cuando un poeta helenístico juega con la naturaleza de la hipnodia es porque ha reflexionado sobre la naturaleza de la hipnodia. Porque ese es su trabajo. Y en buena medida, una hipótesis que para mí es interesante es que parte de los prejuicios que tiene los clásicos, sobre los lados, con la literatura helenística, que se puede arrastrar bastante claramente hasta el siglo XIX, y sobre todo hasta gente como Vilamovitz, todos los prejuicios siempre se arrastran hasta Vilamovitz. Bueno, Vilamovitz y West son las dos peores cosas que le pasaron a los estudios clásicos en la historia. Dos inútiles totales que cometieron, no solo eran inútiles, sino que eran tarados, y encima inútiles y tarados eran violentamente productivos. Que era como la peor combinación que puede haber para un científico. Y el problema es que obviamente no entendían lo que era la poesía helenística, porque no tenían ningún comparanda válido. No entendían qué era lo que estaban haciendo los poetas helenísticos, porque no entendían cómo un escritor podía hacer eso. Nosotros podemos entenderlo mejor porque tenemos muchos escritores a lo largo de la historia que han hecho eso. No hay autor más helenístico que Borges. Es el non plus ultra de autor helenístico. Dios Calímaco, básicamente, Borges. No podría ser más parecido el modelo cultural, el modelo de pensamiento sobre la literatura entre Borges y Calímaco. Y esta cuestión esta obsesión metatextual de Calímaco es Borges. Todo el tiempo están escribiendo literatura sobre escribir literatura. Entonces, todo esto se configura en una problemática que suena muy abstracta, pero que está en los textos. Los textos están haciendo este proceso de reflexión y los textos están en esta encrucijada de cómo tratar de hacer todo esto junto, que parece que es imposible de hacer todo junto. Y justamente porque los textos lo están haciendo, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo los textos lo están haciendo. En dos casos vamos a detallar bien en detalle en el himno del baño de Palas, y después vamos a ver Idilio 22 de Teócrito. Y vamos a ver que son dos estrategias completamente diferentes para hacer esto, pero al mismo tiempo están haciendo algo que es parecido en términos de resolver, encarar esta problemática de la herencia cultural en un nuevo contexto. Entonces, vamos al himno del baño de Palas, si no hay ninguna pregunta. Perdón. HT horarios. Para no le hago. Bueno,
Cuantas de vosotras preparáis el baño de palas, salid todas, saliendo recién los relinchos de las yeguas sagradas, escuché, pues la diosa está lista para llegar. Vamos a dejarlo. La diosa está lista para llegar. Bueno, como pueden ver, es un comienzo que es casi idéntico al del himno de Calímaco, al del himno Apolo, perdón, de Calímaco, todos son himnos de Calímaco, el himno Apolo, con la presentación de un contexto ritual muy evidente. ¿Cuántas de vosotras? Y ese vosotras no está, lo mantuve como en el caso del Neo y del himno Apolo, lo agregamos por el éxite, que es la segunda persona del plural, que es salida. Salid todas, éxite pasa, éxite. Y acá tenemos tas parados, una vez más, el marcador dialectal en el tas, es tes, en dórico, es el genitivo singular. Y el lotrojoi, que es las que preparáis, ¿no? Es una palabra que no se puede traducir y el traductor de videos, yo lo seguí, pone preparáis el baño de palas. Porque es eso, son las que se encargan del baño. Bueno, esto a lo que se está aludiendo, a la idea del baño de palas, es algo que sería inmediatamente reconocible para cualquiera porque es un ritual bastante extendido, que tiene que ver con sacar, de hecho, la religión cristiana conoce muchos gestos con las procesiones de las vírgenes. Se saca la estatua del templo, se la lleva al mar, generalmente es el mar, por la pureza del mar que también mencionábamos ayer, y se la lava. Porque las estatuas no se lavan con esponjitas, había que hacer un proceso ritual para lavar una estatua porque es una estatua sagrada, ¿no? Entonces, esta preparación del baño de palas a la que se está aludiendo es una referencia a un tipo de ritual bastante claro y bien conocido. Pero no, vamos a decirlo después, porque se va a poner más divertido después. Y por supuesto, la mención de la diosa al comienzo no se establece el destinatario del himno, ¿no? El destinatario del himno es Ateneo. Lo siguiente que pueden notar, esto ya en el segundo verso, es que esto es un dístico elegiaco. Lo pueden ver, bueno, gráficamente, porque están los espacios del principio, pero bueno, gráficamente, Josa y lo otro Joi, Taspara, los existe pasa, y existe tan Hipón, Artefilia soberano. Y este es el único himno de los que están conservados, que es un himno en místico elegíaco. ¿Sí, no lo veo? Ah, no, qué tuyo, no sé. Ahora, está bien. El único himno místico elegíaco. Que es una de las cosas raras y sobre el cual no tenemos certeza. Hay dos interpretaciones que se han sugerido. Una es la del comentarista, uno de los comentaristas de este himno, que es Bullock, William Bullock, que sugiere que lo que tenemos acá es una tradición activa de composición de himnos en dístico elegíaco. Pero es básicamente una hipótesis por el hecho de que no tenemos realmente eso, no tenemos realmente poesía de himno elegíaco. La otra hipótesis de Mackay Six no, Mackay Phantom, cualquier cosa tiene. Mackay Phantom, Mackay Six son los de es que lo que se está haciendo es una afiliación con el género trenódico o el género elegíaco, con la idea de lamento. Pero es medio también una hipótesis así como tirada, porque qué tipo de afiliación, ¿no? Lamentablemente no tenemos una solución al problema, no sabemos por qué está el tipo elegíaco. Así que simplemente tenemos que decir está en místico elegíaco, básicamente. Un poquito es eso ahí. No sabemos cuál es el juego que está jugando, pero está jugando un juego evidentemente. Ahora bien,
Como decíamos entonces, se construye en este primer verso este espacio ritual, este contexto ritual. Pero no se nos dan muchos datos de cuál es el ritmo en el que estamos. Recién los relinchos de las yeguas sagradas, escuché por la diosa esta lista para llegar, apresúrense ahora, apresúrense, oh rubias pelasgíades, jamás han tenido agua, etc. Bueno, ese rubias pelasgíades, ese término nos ubica espacialmente en Argos. No, no te doy por qué, pero nos ubica en Argos. Creo. Y es el segundo marcador, junto con el dórico, que está muy repetido, y el hecho de, observen, que acá tenemos, en estos primeros versos, tas, parados, tan, hipon, tan, hieran, y jateos. Después, menos marcado, pero también está ahí. Todas esas son formas dóricas, y todos esos, es interesante también, todos esos artículos son parte de un tipo de lenguaje que no es propiamente hexamétrico, ni propiamente poético griego. Ustedes saben que en la poesía griega los artículos suelen omitirse por una cuestión de... se omiten, típicamente. De hecho, no existe. Casi. Se usa, pero muy poco. La insistencia de poner estos artículos en dórico en estos primeros versos nos ubica en un contexto cultural específico que es el dórico, que con la mención de las pelasgíades nos ubica más específicamente en el contexto de Argos. Entonces va a ser importante para después, para ver lo que hace con este contexto de Argos. Pero ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿y qué pasa acá con la invocación? ¿Dónde está la invocación? Y acá tenemos el mismo proceso que en el himno a Apolo. La invocación es la llegada de la diosa, el anuncio de la llegada de la diosa. La llegada de la diosa, acá se interpreta obviamente como el regreso de la estatua de la diosa de la purificación, del momento de su purificación. Pero el himno presenta una estructura bastante curiosa. No sé si llegan a ver, si llegan a ver, ¿no? ¿No? ¿Llegan a verla ahí? Sí, se ve, yo tengo delante. No, 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 sí, totalmente está. Y la invocación habla de los primeros 55 versos con una división marcada que vamos a ver entre la preparación del baño y el acercamiento de palas, que es lo que estábamos leyendo recién, y el llamado específico a la diosa. Tenemos un argumento central con el mito de Tiresias y un pedido final, 137-142, donde se describe la llegada de Atenea y se hace un saludo a la diosa. ¿Por qué es interesante esta estructura? ¿Y por qué es interesante esta estructura que ahora vamos a ver en detalle? Porque observen que es una combinación de las estructuras de la tradición rapsódica con, con la estructura del ritual. En el mito central, en la parte central tenemos un mito. Un mito que, como vamos a ver, está narrado. Y muy marcadamente narrado. Pero en los dos extremos tenemos una mezcla entre la preparación del baño, con la llegada de Atenea en el pedido, y dos rasgos típicos de la tradición rapsódica. Empezar llamando con una invocación a la diosa, el llamado a la diosa, y un cierre con un saludo formal a la diosa. Entonces, desde la misma estructura, este himno, y quería marcar eso para contrastarlo con lo que estábamos viendo acá en el comienzo, el himno nos está mostrando su naturaleza híbrida. Entonces decíamos que la invocación inicial llega hasta al verso 32. Tenemos una serie de referencias a Atenea, pero quiero ver. Un momento. Vueltas. Ok.
Nunca pueden hablar de estos temas. Decía, en el 132 tenemos un cambio de destinatario que es Éxide Atenario, Sal Ateneo. Este cambio de destinatario es significativo porque observen que está bien marcado con lo que se ve 2 versos antes, con el oícete, que está referido a las doncellas. O sea, toda esta primera parte, hasta el verso 30, 31 en realidad, está destinado a las doncellas. Incluso si van 4 versos más arriba, 4 versos del verso 30, el 28, tienen el o por ahí. Entonces, empieza cantándole a las muchachas y a las chicas lo que tienen que hacer. Y describe eventos de Atenea, con un detalle interesante, del medio que merece ser mencionado, porque es divertido. Una alusión al mito del juicio de París. Se describe. Vamos a ver esto, tenemos tiempo. Tenemos una descripción de la estatua de Atenea y de la belleza de la estatua de Atenea. Recuerden en el caso del himno Apolo que también tenemos esta idea de Apolo dorado. Apolo siempre es dorado, que ahí decíamos es la estatua, pero por supuesto es la estatua, pero también es Apolo, ¿no? Apolo siempre es dorado porque es el dios Apolo, más allá de que su estatua también sea dorada. Acá tenemos una descripción de la belleza de Atenea, que es la belleza también de la estatua. Siempre bello es el rostro de aquella, en el verso 17, y se nos dice, ni siquiera cuando el frigio juzgaba la disputa herida, la gran diosa ni el espejo de la ni el simunte de la diáfana corriente miró. ¿Quién es el frigio? Bueno, acabo de decir. Pero por supuesto el hecho de llamarlo el frigio es un giro de una alusión mitológica de cierto grado de oscuridad, ¿no? Acá tenés que captar de qué se está hablando. Se dice que Atenea no se miró al espejo para revisar su belleza, para ver si no se tenía ocurrido el maquillaje, ni se miró al río, ni tampoco lo hizo ella, pero Cipris, tomando el refugente de bronce a menudo, 2 veces arregló sus cabellos. Y eso es todo lo que nos dice el juicio de Palas. Pero acá hay un chiste que es muy simpático, muy interesante, y que vamos a ver de vuelta en el himno a Teócrito, y es que, ¿cuál es el himno de Teócrito? ¿Cuál es el problema con esto? Con esta referencia de Nilo. En un contexto donde se está alabando la belleza de Atenea. Y que acá perdió. Exacto. Está describiendo la belleza de Atenea y diciendo que no se revisó el maquillaje y quizás si se hubiera revisado el maquillaje no hubiera ganado a Juanita. Entonces, hay un juego que es claramente irónico y que ya empieza a problematizar la lógica de este ritual y de este himno como himno en sí mismo. Porque la alabanza a la diosa es transparente y la idea de que Atenea es tan bella y tan perfecta que no se revisa, no se tiene que mirar nunca al espejo, se ilustra con una referencia mitológica que tenés que saber para captar, en donde Atenea quedó muy bien parada en este escenario. Pero esto va a ser significativo para lo que va a venir después en un minuto, porque esto tampoco terminó particularmente bien para Paris y para Afrodita, ¿no? Entonces, bueno, básicamente teníamos entonces el cambio hacia la invocación. Con Sal Atenea es llevado también el escudo, o perdón, ante ti está un para tu corazón, las doncellas hijas por dioses a historias. Y este inicio, y esto es un reinicio del himno, porque esto es un comienzo propiamente hipnótico. Sal Atenea, que básicamente es ven Atenea, porque están cantándote las doncellas que te honran. O sea, y este inicio, estos 2 versos nos reinician el himno en términos de estar invocando a la diosa. Hasta ahora venía diciéndole a las muchachas, preparen todo, que viene Atenea, y ahora ya se preparó todo, y se dirige a Atenea y le dice, ven, que acá están las muchachas que te están preparando todo. Y la siguiente mención es la mención a Diomedes.
con el escudo de Diomedes. Este escudo de Diomedes es también una noción mitológica bastante oscura, problemática por varias razones, pero aparentemente en Argos se decía, o se mostraba, consagrado el escudo que usó Diomedes en la guerra de Troya, en el templo de Atenea. Según Pausanias, la explicación era que Atenea lo ayudó en el combate del canto quinto de Ilíada, ¿no? Y esta vendría a ser una referencia homérica, pero también nos coloca de vuelta en el contexto de Argos, y más significativamente que eso, nos coloca en la relación con el juicio de París de vuelta. Porque este escudo de Diomedes, que está consagrado en Argos, es un recordatorio de que sí, Atenea perdió el juicio de París, pero ganó la guerra. Con lo cual nos conecta con lo último que dice antes de pasar la invocación, que es la mención de usen solo aceite viril con el que Castor, con el que Heracles se unta también. Porque Atenea es una diosa del ámbito masculino. No es una diosa de los ámbitos, no es una diosa solo del ámbito femenino. Es una diosa de la guerra. Entonces sí, no usa el espejo para mirarse, y por eso pierde el juicio de París, pero tiene el escudo de Diomedes consagrado en su templo, porque París termina siendo el causante de la guerra y Troya está derrotada. La ironía de esto, y esto es quizás uno podría decir que un gran lector de Homero era Calímaco, es que Diomedes también va a ser castigado por Afrodita. Porque por haber herido a Afrodita en la guerra de Troya, Afrodita se venga de él haciendo que su esposa Egialea lo engañe y lo embosque cuando vuelve a Argos para matarlo, pero Diomedes, a diferencia de Agamenón, se salva y se radica en Italia, ¿no? Donde tiene una amistad con Eneas, incluso en algún momento en algunas versiones. Entonces, fíjense todo lo que está pasando acá. Toda la cantidad de cosas que están todas metidas en estos versos de subtexto, del subtexto, del subtexto, del subtexto, del subtexto. Y a esto hay que darle otro aspecto de esta idea que no está bien, no tenemos mucha certeza, pero podría ser que esta estatua de Atenea de la que se esté hablando sea el Palladio troyano. Que Diomedes había tomado de Troya y que se llevó a Argos y consagró en el templo junto al escudo. Entonces, una vez más, si eso fuera así, si esta versión estuviera en este texto, que de vuelta no tenemos muchas maneras de confirmarlo, esta referencia al juicio de París es de vuelta, sí, una referencia a Atenea perdedora, pero también a Atenea ganadora en última instancia. Con un detalle que no quiero que se olvide, y es que esto es un texto cantado por mujeres, o no necesariamente cantado por mujeres, pero es un contexto de un ritual femenino. Todos los baños rituales de las estatuas en principio son femeninos. Mayormente son de estatuas de Hera, más que de estatuas de Atenea, pero hay algún que otro registro de estatua de Atenea y algunos registros de estatua de Artemis también. Entonces, bueno, la consagración de la estatua, y vamos a la transición hacia el yo recomiendo un vocativo. Miren ustedes. Sala Atenea, de estructura de ciudades, tenemos ahí en el verso 43, y en el verso 45, que es la repetición del verso anterior, ¿no? Perdón, además, entre paréntesis, perceptory, ¿no? De estructura de ciudades, hablando de todas las alusiones al mito troyano, se la llama perceptory a Atenea. Le agregas todo lo que regocijas con el fragor de escudos y caballos. Voy a volver sobre el tema de la referencia troyana más adelante. Hoy los cántaros montáis, y ese ahí no está en la traducción, hidroforoi, portadoras de... claro, en realidad es porque se me pasó porque el traductor de griegos hace una solución razonable. Porque literalmente esto sería hoy
portadoras de agua, no hundáis, y está implícito que es lo que hunden, que es los cántaros. Entonces, ustedes no hundan los cántaros, y el punto 2 es que vuelve al vocativo inicial, le vuelve a hablar a las muchachas. Las quirófonos obviamente son parte de las muchachas. Y hoy van a vender Apoclanan Medea Poto Potamo, de la fuente y no del río. Y si estaban ayer, obviamente van a reconocer que esto es lo mismo que pasa en el cierre del himno Apolo. El río es grande, pero lleva un montón de porquerías. Al Deo las abejas le llevan agua de la fuente. Entonces, hoy van a beber de la fuente y no del río, es una declaración obviamente metapoética, pero es una declaración metapoética en el contexto del himno donde también se destaca la pureza del agua que se utiliza para limpiar a la diosa. ¿Por qué sigo teniendo callados hoy? Bueno, entonces, se sigue narrando el tema del lavado de Atenea y el que vea desnudar a Palas, protectora de ciudades, contemplará por última vez. Venerable Atenea, y volvemos a la referencia a Atenea, pero con un... veamos otra transición. Venerable Atenea, tu sal, y entre tanto yo algo a estas les diré y el relato no es mío sino de otros. Y observen cómo en estos dos versos todo lo que hizo hasta ahora en la construcción del ritual se condensa. Se dirige a la diosa, Podnia Atenaya, Simenexi, con el mismo imperativo que venía usando hasta ahora, los versos anteriores. Atenea Tusa, que es vos ocupate de otro. De vos ocupate de venir que vos sos la diosa y eso es lo que vos tenés que hacer. Y entre tanto, Mesfa, yo, Egoti, a estas les voy a decir, Ereo, un verbo médico si los hay, incluso en la ubicación, si no me equivoco, les voy a decir algo, les voy a contar algo, ese es el ti de arriba, y el relato no es mío sino de otros. Les voy a decir, Ereo, Un movimiento que es muy parecido de Apolonio, de otros ya contaron. inicio de la parroquia con la idea de otros ya contaron. Bulo que en su comentario hace una cosa interesante. Que es decir que estos otros son los autores de la poética. Hay que hacerse, ¿no? Pero en última instancia lo importante es que remite la autoridad la historia a otros inidentificados. De vuelta un rol que es muy problemático tanto en su relación con lo que es la tradición rapsódica como en la tradición lírica. Particularmente en la tradición lírica, porque si hay algo que caracteriza a los poetas líricos es su, y si bien a Pindar lo sucedió muy particularmente, su declamación de que son los dueños del relato. La idea de la mención del relato del otro puede interpretarse de un montón de maneras. Una tiene que ver con la mencionamos con Apolonio, esta idea de atribuírselo a una tradición que proviene de antes, pero también en esa atribución a la tradición que proviene de antes, uno puede ver un guiño a la idea de que lo que viene ahora es un relato propiamente de un himno homérico rapsódico. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a contar un himno sobre Atenea. Va a contar un relato sobre Atenea. Pero lo importante aquí para marcar es que hay 4 participantes acá. Las que escuchan el himno, las doncellas, que son también las participantes del ritual que viene hablando desde el principio, la diosa que está viniendo y que es la diosa, pero también es la estatua de la diosa, el yo, que es el narrador, pero también es
la voz que está cantando este himno en el ritual, y estos ojos, que no sabemos qué son, pero que pueden ser, pero que evidentemente tienen algún tipo de relación con la tradición mitológica. ¿Y qué es lo que narra? Bueno, lo que va a narrar es la historia de la ceguera de Tiresias. Lo que es un problema. Porque Tiresias es un personaje tebano. Y la historia de su ceguera es básicamente tebana. Y este es un ritual que está en Argos. No es el mito que esperaríamos que eligiera, y se han sugerido interpretaciones de por qué puede ser esto, pero más que buscar una explicación específica de por qué elegiría un mito tebano para un ritual en Argos, uno bien podría pensar que todo el chiste es justamente mezclar dos tradiciones que no están mezcladas. Y eso también nos permite explicar todas las referencias al mito troyano que estaban antes. Hay una configuración panhelénica en este mito de tradiciones mitológicas que no son locales, o vamos a ser más específicos, que no son de una localidad única. Tenemos elementos de Argos, elementos de Tebas, tenemos el mito troyano, y quizás incluso uno podría pensar que la elección del místico elegiaco también es una forma de alejar, de incorporar otro elemento, pero eso es como más complicado. Por cierto, que el místico elegiaco es un momento propiamente jónico. Solo voy a decir eso. Entonces, nos va a contar el mito de la historia de Tiresias, y voy a resumirlo porque lo vamos a poner en el mito entero. Básicamente, Tiresias vio a Atenea bañándose y Atenea lo ese, no hay mucho secreto. Pero lo interesante, bueno, vamos a ser más claros. La madre de Atenea, la madre de Tiresias, perdón, era una de las ninfas de Atenea, era una amiga muy cercana de Atenea, y bueno, nada, después Tiresias la ve. Pero lo interesante del punto es que Tiresias ve a Atenea bañándose. Entonces, el baño de Palas, que es un baño literal con la configuración del ritual, ahora se construye como un baño de Palas mitológico. Porque el baño de Palas es el baño de Palas que mira Atenea. Y que no se puede mirar porque la diosa castiga a quien mira. Pero al mismo tiempo, así como castiga a quien mira su baño, premia a las que tienen una relación de amistad con ella, porque si bien castiga a Tiresias, quiero ver todo esto, pero... El hecho de que Tiresias vaya con los perros. Eso va a volver después porque se relaciona con el mito de Astor. Claro, no tiene ninguna funcionalidad en la trama. No. Estaba casada, ¿no? Probablemente. Estaba, no lo dice. Sí, con sus perros se pasa. Estamos haciendo. Estamos haciendo, sí. Va a ser, de hecho, va a aparecer activo en un minuto. Vamos a leer todo el día. Entonces, en un giro propio muy típico de la narrativa, un himno narrativo, tenemos todo un diálogo entre Atenea y, fundamentalmente, ¿cómo se llama la madre de Tiresias? Perdón. Calícula, gracias. Y Atenea le dice, ¿quién a ti que ya no te llevarás los ojos, oh Evelia, te condujo a este camino que dura la edad? Y ese que ya no te llevarás los ojos es el interno, no te vas a llevar de acá tus ojos. Y la noche tomó los ojos del niño, la cantidad de referencias a la vista de los ojos de estos 20 versos, por uno de cada dos versos. Y la ninfa, la madre de Calícula, ¿qué le has hecho a mi hijo, señora? Así son sus amistades deidades. Me has quitado los ojos de mi niño, hijo desventurado, has puesto el pecho y los costados de Atenea, pero ya nunca más verás el sol, desgraciada de mí. Oh monte, oh Olicón, ya no accesible para mí. Mucho has ganado a cambio de poco. Habiendo pedido cervatos y corzos, no muchos, obtienes los ojos de un niño. Y Atenea le
responde: Vida binaria, mujer divina, retira todo cuanto inspirada por la cólera dijiste. Yo no he dejado ciego a tu hijo, pues no es dulce para tener a los ojos de los niños arrebatar. Pero así dicen las leyes crónicas: aquel que alguno de los inmortales, cuando ese Dios no lo desea, contemple, que vea un alto precio por ello. Dice que vea un alto precio por ello, es casi insultado, pero bueno, hay un juego. Mujer divina le dice de vuelta. Observen la repetición del vocativo y el hecho de que es la diosa Nerea la que está diciendo mujer divina. No podría ser revertido de nuevo el hecho porque los hilos de las mollas se los tramaron. Esto básicamente es decir lo mismo otra vez. Es como un juego sobre el doblete homérico, porque lo que acaba de decir es esto es lo que está definido por el destino. Bueno, otra vez le dice esto es lo que está definido por el destino. Desde el instante en que lo pariste. Ahora recibe, oh Evérida, el pago merecido. Oh Evérida es como lo había llamado originalmente. Ya no te llorarán los ojos, oh Evérida. ¿Cuántos sacrificios quemarán dando el tiempo la Candeide? ¿Cuántos aristeos suplicando a su único hijo, el adolescente Acteón, verlo ciego? Entonces, ahí es donde la referencia a los perros se retoma, porque justamente conocen el mito de Acteón. Acteón es el tebano que es por mirar a Afrodita, a Artemis bañándose, es convertido en cervato y asesinado por sus perros. Entre paréntesis, mito que solo tenemos acá y en Ovidio. Pero es por la occidental. Entonces, es evidente que este mito ya era muy conocido porque es imposible que haya hecho esto si no era el mito conocido. Es obviamente imposible y no sé si hay debe haber alguna versión anterior. Creo que hay un fragmento de Siglo que trae algo que podría estar relacionado con esto. Pero bueno, seguro es un mito bien conocido, el de Acteón. El de Acteón porque además es parte de la tradición tebana. Y sin embargo, este compañero de correrías de la gran Artemis será, pero aquel ni las correrías ni los tiros comunes en los montes lo salvarán entonces, cuando aún no queriendo lo voy a presentar baño de la aldad, sino que sus propios perros, al que antes era su soberano, se lo celebrarán en este momento, y la madre de los huesos del hijo recogerá, pues básicamente el mito de Acteón. Y dirá que eres la más feliz y afortunada al recibir de las montañas un hijo ciego. Oh compañera, no te lamentes en absoluto, pues a este otros muchos dones esperan de mi parte por amor a ti, porque lo haré con un alegría celebrado por los venideros, sin duda muy superior a todos los demás. Conocerá las aves cuál es de buen augurio, cuál es buen animal, y de cuáles son los presagios desfavorables. Muchos oráculos a los beocios, muchos al carno revelará, y más tarde a los poderosos labdacias. También la denumbra, generosa esa manera. También la denumbra al pastor que conduzca sus pies a donde sea necesario y le dará un tiempo de vida muy dilatado. Y será el único que cuando muera, estando consciente entre los muertos, caminará honrado por el gran Agesilao y su nombre de Ares, que aparece en el número de casi seguro. Como pueden ver, una magnitud de referencias a los mitos tebanos. Hay como 700 referencias a los mitos tebanos acá, todas metidas, muchas alusivas, pero todas rodeadas al personaje de Tiresias, que efectivamente tiene una vida muy dilatada, 5 generaciones, y a todos le da profecías. Interesantemente, ¿algunos saben cuándo muere Tiresias? El 4 de agosto Tiresias muere durante la guerra de los Epígonos. Es la que participó Diomedes. Eso es cierto. Tiresias muere en la caída de Tebas, la destrucción de Tebas de los Epígonos, entre los cuales estaba Diomedes, cuyo escudo está en el medio de este contexto ritual, lo cual nos conecta con el contexto ritual, pero al mismo tiempo hace más curiosa la relación entre el ritual de Argos y la elección entre mitos tebanos, porque justo Tiresias no es precisamente la persona que tiene la mejor relación con Diomedes, ni con los argónidas. Entonces, observen cómo en la elección del mito, y para hablar más en general del recurso del hipnodia, la elección del mito es una configuración interesante de la naturaleza de la hipnodia. Porque por un lado nos muestra el peligro de acercarse a un dios, pero por el otro lado nos muestra la ventaja de tener una relación de amistad con el dios. Y esta situación complicada en la que juega el mito griego, el himno, de tratar de construir con el dios una relación de amistad, al mismo tiempo haciendo que venga, lo cual no puede poner de muy mal humor.
El encuentro con el dios es un momento liminal entre un destino positivo y un destino negativo. Y acá, en el caso de Tiresias, pasan las dos cosas. Tiresias es castigado por haber hecho esto, pero porque el destino lo dicta así, no queda otra. Pero al mismo tiempo es recompensado porque su madre está en una relación de amistad con el dios. Y sí, es particularmente significativo que la recompensa de Tiresias no provenga por algo que hizo Tiresias, sino algo porque hizo su madre. Porque muestra el valor de la relación intergeneracional con los dioses. La Haris de los dioses es hereditaria. Cosa, por supuesto, muy importante en una tradición como la alejandrina, en donde todos los reyes se divinizan. La relación con Ptolomeo Soter, con Ptolomeo Filadelfo, es la relación con Ptolomeo que está fuertemente vinculado con la relación que uno tenga con Ptolomeo Soter. Porque Ptolomeo Soter es un dios que está. Y después lo mismo va a salvaguardias y todo, van a ser llegado a cierto punto, tantos dioses son los Ptolomeos. Cada uno tenía como 4 esposas y las 4 las divinizaba. Así que, y los hermanos también, y todos, era como un país como 7 complejos de edificios en el Olimpo para los Ptolomeos. Bueno, tras decir así, asintió con la cabeza y acá tenemos una referencia a Ilíada 1 con el asentimiento de Palas. Y observen que en el verso 134 tenemos el lo otro joven, que es un vocativo y que es el mismo vocativo del verso 1, después de 50 versos, no más, 80 versos de la narración mitológica, recordándonos en dónde estamos. Y devolviéndonos al ritual. Y ese es el primer paso del regreso al ritual, con un cierre de la historia mitológica. Ninguna madre parió a la diosa, sino la cabeza de Zeus, y la cabeza de Zeus no asiente mentiras, y ahí ese verso estaba medio roto, y hay algo de la hija, pero es una explicación etiológica de por qué el asentimiento de Atenea es un asentimiento perfecto, porque nació de la cabeza de Zeus. Entonces, si el asentimiento de la cabeza de Zeus es perfecto, lo que está en una diosa que surgió de la cabeza de Zeus tiene un asentimiento perfecto. Es bastante ridículo. Sí, claro, eso es bastante ridículo, pero dentro de la lógica mitológica tiene su sentido. Y 3 versos después de volver a invocar o de referirse a las chicas, llega Atenea ahora puntualmente, así que recibida la diosa, o cobra, a las que incumbe esta tarea, con alabanzas, con plegarias y con clámoras. Salud diosa y vela por Argos y Naquia, salud también yéndote, dirigiendo al regresar de vuelta a tus caballos, y salva al país entero de los dánaos. Uf. No, sí, no hay controversia, no hay de mil cosas. Por eso es imposible dar un curso de literatura helenística, porque solo estos 6 versos podrían ser el curso. Bueno, como decíamos cuando comentaba la estructura, acá tenemos una división muy marcada en grupos de 3. Irónico, grupos de 3, tomando en cuenta que este es un dístico elegíaco, ¿no? Por otro lado. Primero, la descripción de la llegada de Atenea, en tercera persona. Atenea llega, porque recuerden lo que estaba haciendo al principio. Me fui a lejísimo. Tiré el para arriba de todo y me fui para el principio del archivo. Está al principio diciendo: la diosa está lista para llegar. Hateo seu ticos helpen. No, cualquier cosa. Esa cosa. Esa ahí está el verbo. Y ahora, ya hacia el final del himno, mientras nos entretuvo con la historia de Tiresias, llega la diosa. Y con la llegada de la diosa, le dice a las muchachas a las que les estaba hablando en el territorio: bueno, ustedes vayan a recibirla y a cantarle alabanzas, a hacer lo que tienen que hacer con la llegada de la estatua. Y una vez que eso termina, se dirige a la diosa Jairethea con un saludo propiamente hipnódico de despedida. Jairethea, Jaire, Kai, exhaló. O sea, salud también yéndote y dirigiéndote a regresar de vuelta a tus caballos, y salva al país entero de los daños. Pero lo que me interesa de esto, además de la despedida hipnódica, es el
vela por Argos Inaquia, Calvo Argos Inaquia, la especificación final del lugar donde se produce el ritual. No por nada el verso, que es el tercero, el primero de este último grupo de tres, pero que también es el dístico, el pentámetro, gracias. El pentámetro del último hexámetro del primer grupo. El pentámetro de este hexámetro tiene la combinación de la despedida hipnótica a la diosa con la referencia específica que se está produciendo el ritual, que es Argos Inaco, que es Argos, básicamente Argos. De Inaco, Argos, del Peloponeso. Hay como 7 Argos. De hecho, hay una Argos en Macedonia y. No, ahora lo voy a decir, aguanta un segundo. Y el encierre hace algo parecido porque dice salud también yéndote y al regresar de vuelta, que es una referencia al ritual, pero también una referencia rara al ritual. Porque en realidad, en buena medida, esto, más que el ritual, uno pensaría que es una referencia a la diosa en general, porque la diosa de la estatua ya entró. Entonces, esta idea de que la diosa se va, es que la diosa se va porque el himno terminó. O sea, esta diosa que se va no es la estatua, porque la estatua ya llegó y le están cantando a las chicas. La diosa que se va ahora es la diosa que vino a escuchar el himno. Que es lo que pasa con los himnos en general. El himno trae al dios y cuando el himno termina, bueno, el dios se queda ahí dándole a la persona lo que necesita, o más bien le da a la persona lo que necesita, y el dios se va, porque ya está. Y el encierre salva al país entero de los dánaos. Y el uso de dánaos, obviamente nos vuelve a conectar con el mito védico, porque dánaos es la palabra épica para los griegos, pero interesantemente nos contradice la referencia a Argos Inaquia. Porque si bien Argivos es también una referencia específica para los griegos en Homero, Inaquio hace que no podamos leer esa referencia general a los argivos. Pero Dánaos, sí. Entonces, mientras que en este primer verso de este grupo de tres, tenemos una especificación del espacio ritual que el himno está construyendo, en el último verso de este grupo de tres tenemos una última referencia al valor panhelénico de todo lo que se está contando. Que en la referencia a los mitos, por un lado de Argos, por otro lado de Tebas, y al mito panhelénico de Troya, está reflejada en el contenido. Ahí no. ¿Cuál es la especificidad de eso? ¿La actuación o...? Lo que pasa es que no me acuerdo cómo entra dentro del mito de Argos Inaco. El mito de Argos es bastante complicado. No sé si es un mito fundacional, parte del mito fundacional, pero Argos Inaquia es una forma de diferenciar Argos de otras Argos. Porque había unas cuantas Argos. Una Argos pelágica, hay una Argos en Macedonia. Entonces esa Inaquio es una manera específica de decir a esta Argos y va a otra Argos. Porque hay Inaco particularmente, esa voy a tener que buscar. Pero es interesante, esto lo comenta Muro, que vale la pena decirlo al pasar, que una explicación de por qué se ubica este himno en Argos es que los reyes macedónicos, los argíadas, la dinastía de Alejandro, no Ptolomeo, rastreaban su origen hasta Argos, que no es la Argos esta, sino una Argos de Macedonia, pero que porque, digamos, había que vender, que eran griegos, se conectaban con esta Argos. Entonces hay una idea de que, bueno, hay una sutil alusión a los Ptolomeos en el hecho de que el Argos se está refiriendo a Argos. Pero para mí, si bien eso puede estar funcionando, no hay muchas puntas en el texto que lo sugieran, es mucho menos importante eso que esta idea de este contraste entre la lógica de un lugar, rito específico, bien claramente localizado, de una manera clara y contundente, con esta configuración panhelénica de lo que se está haciendo.
con la idea de esta Atenea es una Atenea que combina tradiciones que son incompatibles. La tradición de Tebas, la tradición de Argos, la tradición homérica. Incompatibles en el sentido de que no estarían configuradas dentro de un ritual. Son todas partes de la mitología, pero no estarían configuradas dentro de un ritual. Entonces recuerden que tenemos bastantes testimonios de cosas que no, versiones que no eran aceptables localmente, que uno no podía decir. El caso más famoso es el de la muerte de Neoptólemo en la... ¡Ay, Dios! En el Pedal Sexto, y creo que la étnica octava de Píndaro, en donde un texto parece estar corrigiendo al otro en la medida en que un texto se cuenta la versión de Neoptólemo siendo asesinado por Apolo, y eso no le gustaba a los eginetas porque no querían que Neoptólemo, hijo de Aquiles, egineta, se escribiera como impío. Entonces, pidieron a Píndaro que escribiera una versión de donde eso no pasaba, y Píndaro lo hace. Y es muy divertido el análisis porque lo hace, pero lo hace muy a regañadientes y se nota. Uno de los mejores poemas de Píndaro porque es uno de los más pindarios de los pindarios, es absolutamente asqueroso. Pero bueno. Entonces, y ese es un ejemplo puntual de algo que casi con certeza pasaba todo el tiempo y en todos lados. La idea de no representar al héroe local como alguien negativo, de una manera negativa, y también todo lo contrario. Pero este himno, que ya habiéndolo recorrido, hace otra cosa que nos devuelve al problema central del contexto de performance. Y acá quiero tirarle a este himno encima las herramientas conceptuales con las que veníamos trabajando, de las que hablábamos ayer en términos de los enfoques sobre el problema de la performance. Nosotros mencionábamos que habíamos hablado que teníamos 4 modelos para el problema de la performance en la poesía lingüística. Teníamos el modelo de la Torre de Marfil. Básicamente la gente se sienta y escribe y punto. Tenemos el modelo de Cameron, el modelo del todo performativo. Tenemos un modelo medio mixto. Y tenemos el modelo de ficción de performance original. Si nosotros vamos con el modelo de la Torre de Marfil, la idea de que esto es simplemente un texto escrito, en sí mismo no hay nada que lo contradiga por el simple hecho de que nunca puede haber nada que contradiga eso. Es tan evidentemente imposible de contradecir que no es científico, no resiste una prueba popperiana. Porque sí, todo puede haber sido escrito y hecho para circular por escrito, ¿cómo dirías que no? Pero, significativamente, todas estas referencias a un rito particular dejan de tener sentido en buena medida, porque es como, hay mucho trabajo de construcción del escenario ritual como para que el problema de la performance no sea un problema que haya que dar cuenta. O sea, observen que la respuesta del modelo tradicional es sí, esto fue escrito, y es lo que van a encontrar en el texto de Bullock, si lo leen. Sí, esto fue escrito. Esto es toda una construcción medio ficticia de la performance, pero está escrito. No importa mucho la performance. A tal punto es así que Bullock llega en un momento a decir, pero esto es tradicional, porque los signos homéricos son iguales. Y uno dice, no, no es así, los signos homéricos no son esto bajo ningún concepto. Son poesía rapsódica, no existe por fuera de la construcción de la performance. Entonces, si bien es un modelo que desde el punto de vista operativo no se puede contradecir, también es un modelo que no nos dice nada. Digo, ¿por qué hacer todo este trabajo de construcción o de referencia a la performance si realmente la performance no importa? Para divertirse, pero no es una respuesta muy satisfactoria desde el punto de vista del análisis del texto. Algunos autores han propuesto que este himno está hecho para ser efectivamente cantado en un ritual en Argos del baño de palas. O sea que esto es realmente un himno. Y por cierto, eso es posible. No podría negarse. Pero es bastante complicado. Y es bastante complicado desde el punto de vista operativo. Porque observen lo que pasa al principio. Las que preparáis el baño de palas, salid. Recién los relinchos de las yeguas sagradas escuché, pues la diosa está lista para llegar. Y si vamos un poquito más adelante, una sección que yo salté antes,
Verso 13, id, oh aqueas, ni perfumes ni levantos, y entre paréntesis comenta, escucho ya el ruido de los cubos entre los ejes chirrianos, ni perfumes para darle palabra, bla, bla. Entonces, tenemos dos referencias muy claras y específicas. Primero, que el sonido de los relinchos de las yeguas, y por el otro lado, el ruido del cubo de los ejes, que es el carro que trae de vuelta palas. Ahora, uno bien podría decir, están cantando siempre lo potente lo pone para rellenar, pero son dos referencias virtuales a lo que está pasando, tan concretas y específicas, que es raro pensar que es una descripción de lo que está pasando realmente. Imagínense que lo habría que haber hecho relinchar los caballos justo antes. ¿Es imposible? No, pero mínimamente no parece no parece una explicación demasiado satisfactoria. No, bueno, porque esto es un ritual real y está todo ensayado. Sobre todo cuando tomar en cuenta el hecho de que acá está escuchando los relinchos de los caballos, y los caballos relinchan fuerte, pero no se escucha a 50 kilómetros el relincho de un caballo. Y después de escuchar esto, el relincho de los caballos, Atenea llega 140 versos después. Sí, 130 versos después. O sea, todo el mal tenés 135 versos llegar. ¿Qué es un rato? Son como 10-15 minutos el llegar. Entonces, sí, hay un juego en términos de esto es lo que está pasando, pero la idea de que esto específicamente está pensado para ser cantado en un ritual puntual es compleja en términos de explicar lo que está pasando. A lo cual se suma un segundo problema, que en buena medida es mucho más importante. Y es el hecho de que esto no tiene paralelos en ningún ritual himno que nosotros conozcamos. Los himnos se cantan durante la procesión o frente al dios, a la estatua del dios. ¿Por qué? Lógico. Nosotros tenemos himnos procesionales, como Penanas de Real, por ejemplo, en donde el coro va cantando mientras entra al templo, Apolo, que lindo que sos, venimos a traer este regalo del himno. O cuando llegas a delante de Dios y cantás a Dios, Apolo, que lindo que sos, ganas lo que queremos. Pero esto es un lugar raro para cantar un himno, porque le dice, está cantando un himno para decirle a las mujeres que preparen, el mal de prepara porque Atenea viene. Con lo cual, no le está cantando a la diosa. Le estaría cantando a las mujeres, el himno le está cantando a las mujeres que van a preparar a la diosa y después le empieza a cantar a la diosa. Y es una configuración que no tiene paralelos reales. Cuando nosotros hablamos de un himno mimético, pareciera que estamos hablando de un himno que imita algo. Pero esto no está imitando nada. Esto no es lo que pasa en los himnos mímicos. Para imitar algo uno tiene que ponerse algo y decir, bueno, voy a hacer algo igual. Pero esto no es igual a un pedante militar. Bajo ningún concepto. No, ni siquiera se parece a un pedante militar. Vamos a ir más allá de la mente. La manera de configurar este canto no está imitando un himno ritual. Está construyendo un ritual. El escenario de un ritual. Si van al comentario de Stephen, que yo mencionaba como una autora que representa el todo lo mixto, esencialmente vemos que se lava la mano de esto y de todo. Se cantó, no se cantó, se podría haber cantado de la muerte de los Ptolomeos, se podría haber cantado de la muerte de los Ptolomeos. No, medio así como, no. Y está bien que diga, no sé, porque tiene razón, no sabemos dónde podría haberse cantado esto y si lo hubiera cantado. Pero el problema es que ninguno de estos tres modelos nos explica satisfactoriamente qué es lo que está haciendo este texto. Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar en la problemática de configurar un ritual que en una ciudad como Alejandría, por ejemplo, que no tendría ninguna tradición de este tipo de banda o estatua, porque no existía en Alejandría ninguna estatua tradicional, no había tradiciones en la ciudad porque era nueva, en el sentido más literal de la palabra, digo que no, tenía 50 años, puede haber sido compuesto, más o menos. Esto, de alguna manera, tiene más sentido en los términos en los que estábamos hablando hace un rato. En configurar una serie de elementos
que retoman una multiplicidad de aspectos de la tradición. Desde el punto de vista metodológico, con algunos elementos de la tradición mitológica significativos, pero también con un aspecto de una tradición ritual muy extendida en Grecia, que es justamente el baño de las estatuas de los dioses, en un contexto donde esa tradición, los destinatarios posibles del término, las cortes de Alejandría, personas de Alejandría, no tendrían una tradición equivalente de inmediata conocida, pero muchos de ellos la tendrían por herencia, por ascendencia, porque en sus ciudades existirían ritos similares a estos, particularmente si había aquí, por ejemplo, y esta perspectiva nos explica qué es lo que está haciendo. Porque ¿qué es lo que está haciendo? Está construyendo un rito para que el texto sea identificado como un texto de un contexto específico. No porque efectivamente ha sido cantado en ese contexto. Podría haber sido cantado en un rito largo, perfectamente podría haber sido cantado en un rito largo. Pero es inconsecuente si fue cantado en un rito largo o no. Porque no es tan importante el hecho de que fue cantado en un rito largo o no. Es el hecho de que está codificando dentro de sí mismo ese rito. Que es algo que no hacen los signos ni líricos ni sacráticos anteriores. Porque no hay necesidad de codificar el rito dentro del propio texto cuando el texto está en el contexto del rito. Cuando Píndaro dice, esa estatua de ahí, esa estatua de ahí es esa estatua de ahí. No hay necesidad de explicar qué es esa estatua de ahí y cuál es esa estatua de ahí de la que hablamos. Pero cuando acá se habla del escudo de Hermes, de la estatua de Atenea, sí yo necesito entender cuál es esa estatua. Y el texto nos da un montón de herramientas para identificar cuál es esa estatua y cuál es ese ritual. Y al mismo tiempo, al configurarse con las herramientas de Oriundo Médico, contándonos un mito como el de Tiresias, que tiene alcance para todos los griegos, un mito como el de Troya, que es un mito por excelencia panhelénico, y el ciervo salva al país entero de los dánaos, nos marca como este rito específico en Argos es también algo que vale para todos los griegos. Es parte de la identidad helénica. Es parte de ser un griego. Saber esto, que a nadie le podría importar podría no importarle a nadie fuera de Argos, porque aquí le importa un rito puntual de Argos de bañar una estatua de Atenea, de repente, a través de todas estas configuraciones, se convierte en algo que todos los griegos necesitarían saber. Todos los griegos deberían saber de este ritual del baño de Palas, porque este ritual del baño de Palas es algo que es nuestra la herencia cultural de todos nosotros. Porque nos involucra a todos. A los argónidas, a los tebanos y a todos los que de alguna manera tuvieron alguna relación con la guerra de Troya. Y en general a todos los griegos, porque Atenea es la hija de Zeus, dios de todos los griegos. Y eso es todo. Por eso también el baño de Palas. Así un par de cosas en el baño de Palas. El tema final, sábado. Sí. No es lo mismo que se lee en los últimos 4 versos. No es el mismo verbo, si se lee la última letra. Ah, sí, podría ser. Sí, de hecho, contrato haría eso, haría so. Es el mismo. O podría haber so, sí, no, verdad. Sí, es muy bueno hacer. Y funciona con el tema de la relación por escrito, ¿no? So es los dos tipos finales. De hecho, es hey, so. Claro, si no, estoy diciendo. ¿Cómo? Fue lo mismo, o sea, porque esto termina. Sí, no, y EI es una interjección numérica, es EA. O sea, que podría tener un friso. Las 6 letras finales es EA, salva. Muy bonito. Eso no lo he visto, porque me pude molestar a hablar. Así es el todo. Bueno, es porque hizo a Inaco, porque Inaco le permitía meter la omega en él. Le permitía poner la omega ahí. Y de hecho, esta forma SAO, como imperativo también, es bastante peculiar. Bueno, está muy bueno. Y es otro aspecto de justamente la transmisión por escrito, ¿no? La idea de que este también es un texto para que circule por escrito. Que por otro lado, observen cómo es el movimiento diametralmente inverso al del himno de Eros.
que es ese comienzo con la dedicatoria, con la descripción del dedicatario, en un himno aparentemente narrativo rapsódico, introduciendo un rasgo que es propio de otro tipo de himno. Bueno, acá en un himno donde se configura un ritual y todo un escenario performativo, terminamos con un gesto pura y exclusivamente del orden de la escritura. Que, de hecho, si esto estuviera más o menos alineado, serviría mucho mejor en un papel. Podría estar las 4 letras más pegadas. Bueno, eso es un poco. Vamos a hacer un receso ahora y a las 11, tipo 11, arrancamos con Idilio de Teócrito. A la gente de Zoom, como siempre, cerramos. Acá estoy, yo te saludo acá. Cerramos y nos vemos en 15 minutitos.